una vez más a mi devocional en casa y esperamos que el consejo que trae hoy Dios para tu vida sea de bendición y edificación para la misma. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Números, capítulo 22. Vamos a estar viendo todo el capítulo, pero voy a empezar con los primeros 6 versículos. El tema de nuestro devocional es el camino de Balaam. Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y vemos aquí un rey asustado, porque él sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Él sabía lo que el pueblo de Israel le había hecho a los amorreos, a todos sus enemigos, y él tenía miedo porque el pueblo de Israel se dirigía hacia Moab. Entonces él tenía miedo de que este pueblo fuera a atacarlo y acabar con su pueblo, y él manda a hablarle al profeta Balaam. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Pero él sabía, el mensaje de Balaam era: el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y vemos que este profeta de Balaam inicialmente tenía una actitud sumisa, una actitud recta delante de Dios, tenía una actitud obediente a Dios. Vemos que este era un hombre, aparentemente ante los ojos de Dios, era un hombre que caminaba bien delante de los ojos de Dios. Y esto es lo que haría cualquier hombre que anda en el camino recto: obedece a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace este profeta? Vamos a ver ahí los versículos 5-6. Dice: esto es lo que haría un hombre que anda por el camino recto. Y esto fue precisamente lo que hizo Balaam. Vemos aparentemente que era un hombre obediente a Dios. Sin embargo, este rey siguió insistiendo hasta que Balaam fuera y maldijera al pueblo de Israel. ¿Y cómo podríamos reaccionar nosotros cuando se nos es presentada alguna prueba o alguna situación en la que a primera mano nosotros obedecemos la palabra de Dios, rechazamos el pecado? Pero ¿qué pasa cuando se vuelve a presentar y a presentar y a presentar? Nos seguimos manteniendo firmes en lo que hemos creído, nos seguimos manteniendo firmes en obedecer a Dios. Vamos a ver lo que hizo este profeta. Dice: ¿qué hace uno cuando Dios ya dio una orden y vuelve a venir a insistirle? Alguien que se ha establecido claramente la respuesta de Dios en su corazón permanece firme. Alguien que ha en su corazón decidido obedecer a Dios, decidido a obedecer sus mandamientos, permanece firme. Pero ¿qué dijo Balaam? Dice los versículos 18 y 19: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande.
Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Aunque esto está bien, lo que hizo Balaam fue una decisión que tomó sin consultarle a Dios. Fue una decisión, si Dios ya le había dicho que no fuera y que le dijera al rey que no iba a maldecir al pueblo de Israel, él se debió de haber mantenido firme lo que Dios ya le había dicho. Pero ¿qué hizo esto? Cuando le oyó que le ofrecieron plata, que le ofrecieron casa, que le ofrecieron riquezas, ¿qué hizo? Hizo que estos personas se esperaran para ver si él podía ir a consultar otra vez a Dios y él le diera la respuesta que este rey quería. ¿Para qué? Para que él pudiera obtener esas riquezas. Fue ahí donde se corrompió el corazón de este profeta. Dice, aunque eso está bien y ciertamente no tan malo como ir con ellos, sin revisar primero con Dios, sin lugar a dudas demuestra una fisura, una inestabilidad, una intención de no despacharlos insatisfechos. Le ruega a Dios otra vez solo por algo que aún quieres y no estás bien ni tranquilo con lo que el Señor ya le había dicho desde el principio, y eso fue lo que sucedió aquí. Él no se quedó tranquilo ni quedó satisfecho con la respuesta que Dios ya le había dado que le dijera este rey. Él no se quedó contento con la respuesta y volvió a ir a insistir a Dios. ¿Para qué? Para no despachar a estas personas vacías y darles la respuesta que ellos querían. Dice, Balaam quería ir con ellos, eran demasiados regalos y honores para negarlos. Por otro lado, tampoco quería desobedecer a Dios. Estaría contento si hubiera ido a maldecir a Israel, obtener la recompensa y estar bien con Dios también, como sucede algunas veces con nosotros. ¿Cómo sucede? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero también quiero que Dios actúe a la forma que yo quiero que Él lo haga. Yo quiero cambiar a Dios, yo quiero cambiar la forma en que quiero que Dios actúe. Y no es así. Y eso es lo que el profeta quería hacer, cambiar la forma para que todos quedaran contentos, tanto esos hombres como él, obtener riquezas, honores, fama. Dice, Dios viéndolo en ese estado le dijo que fuera, pero solo si los hombres iban a buscarlo otra vez. Ahí en el versículo 20 le dice, pero él respondió, no pasarás, dice el versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero ¿qué dice el versículo 21? Balaam no se esperó a que estos hombres lo fueran a buscar. Dice que en la mañana él se levantó. Dice el versículo 21, se levantó por la mañana y enlardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Desobedeció a Dios. Y dice que él no se esperó a que estos hombres lo fueran a buscar. Se levantó, alistó su asno, su burro, y se fue sin esperar ni un segundo a que estos hombres vinieran. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo que Balaam cuando vamos a emprender algún viaje, algún proyecto, y no nos esperamos a la respuesta de Dios? No nos esperamos a si es la voluntad de Dios que hagamos tal viaje o que emprendamos un proyecto, sino que nosotros empezamos a alistar nuestras maletas o a alistar nuestro proyecto sin tomar en cuenta la opinión de Dios. Dice, como resultado, la ira de Dios se encendió y mandó a sus ángeles contra él.
El asno le salvó la vida, porque cuando vio al ángel de Dios, trató de evitarlo. Dice, 3 veces el ángel se interpuso enfrente del asno. Y lo que hacía Balaam era golpear el asno, porque él lo conducía por un lado y el asno se detenía. Dice que la 3ª vez el asno se metió debajo de sus pies y él lo empieza a golpear con un palo. Entonces dice que Dios abrió la boca del asno y le dice, ¿por qué me golpeas? ¿No te he servido yo? ¿O no has visto que mi comportamiento nunca ha sido así? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que se interponía delante del asno. Dice, el ángel le dijo a Balaam que fuera, pero solo a decir la palabra que Dios iba a hablar. Esa era una advertencia para Balaam de que no se desviara del camino de Dios. A pesar de que Balac lo llevó a varios lugares que le harían más fáciles el maldecir a Israel, Balaam se mantuvo en lo que el Señor le había dicho y habló solo su palabra, lo cual eran solo bendiciones para Israel. Y este rey se enfureció, estaba muy molesto porque Balaam no fue a maldecir al pueblo, mas sin embargo lo bendijo 3 veces. Bendijo 3 veces al pueblo de Israel. Ahí lo vemos en Números 24, el 10 al 11. Dice que Balaam se puso a favor de Dios, solo dijo su palabra, y aunque fue con los príncipes de Balac, solo dijo lo que Dios quiso, no se desvió de él. Qué importante es escuchar la voz de Dios y obedecerla, y actuar de la manera que Dios nos lo está diciendo, y no quererlo hacer a nuestra manera, porque sabemos que Dios actúa para que nosotros podamos ser transformados, para que nosotros podamos ser edificados. Siempre es a favor de nosotros, nunca para maldecir, sino para bendecir. Él, a pesar de que el pueblo de Israel muchas veces actuó en desobediencia a él, el pueblo de Israel era bendecido por Dios, era bendecido por hombres que estaban dispuestos a seguir a Dios. Dice, ¿cómo sucedió que las mujeres de Moab sabían cómo seducir a los hijos de Israel? ¿Cómo es que sucedió que les hicieron cometer fornicación? Los invitaron a sus sacrificios y los hicieron postrarse frente a estos dioses falsos. Este pueblo empezó a caer en todos estos pecados. Dice, ¿quién inventó los planes que trajeron tal destrucción a Israel? Vemos más adelante que este mismo profeta que quiso hacer a su voluntad fue el mismo que contribuyó para que el pueblo empezara a caer en fornicación, empezara a caer en adulterio. Es importante obedecer a Dios, porque cuando nos empezamos a desviar, no solamente caemos nosotros, empezamos a hacer caer a los que están alrededor de nosotros. Dice en Apocalipsis 2:14, el Señor Jesús hablando a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a todos los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vimos cómo le llamó la atención los regalos y los honores. Cuando tú empiezas a perder el enfoque, cuando tú empiezas a perder la mirada a Dios, empiezas a caer en estos errores de querer tener fama, de querer tener riqueza, de querer tener honores y que todos te sirvan. Dice, hasta el tiempo de Números 24, Balaam era un profeta de Dios, un vocero de Dios, andaba por el camino recto, pero no hasta el final. Y eventualmente traicionó y se descarrió por el camino equivocado. Empezó bien, pero tuvo un final horrible. Empezó bien en el camino de Dios,
pero se empezó a desviar. Qué importante es permanecer firmes en lo que hemos creído, permanecer hasta el final, porque por una cosa que hizo que a nuestra mirada no era mala, pero ante los ojos de Dios sí. Porque cuando estás dispuesto a obedecer a Dios, lo vas a obedecer tal y como Él lo diga, no como tú quieres que sean las cosas. Y este hombre, a partir de ese momento donde se abrió esa fisura en que le atrajeron malas cosas, riquezas, honores, a partir de ese momento este hombre se fue descarriando, de modo que hasta participó en el pecado con los hijos de Israel. Los empezó lo acabamos de leer, empezaron a caer en fornicación, en adulterio, a adorar ídolos. Dice, no es solo aceptar a Cristo y venir a la iglesia, es importante nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. No con el simple hecho de venir a la iglesia vamos a ser salvos. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del agua del Espíritu, como se lo dijo Jesús a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Era un hombre que conocía la palabra de Dios, que obedecía los mandamientos, pero no había nacido de nuevo. Dice Josué 13:32, dice, al final los israelitas lo mataron cuando llegaron a Madián, y ya no se le llamaba profeta, sino adivino. ¿Te das cuenta hasta qué grado cayó este profeta con el solo hecho de no haber obedecido tal y como Dios se lo estaba diciendo? Dice, Balaam pasó de ser un vocero de Dios a un falso maestro que hizo tropezar a los hijos de Israel. 1 Corintios 8:9 dice, mas mirad que vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero para los débiles. Y dice Romanos 8:24, porque el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Y hay muchos textos que hablan de lo importante que es tu testimonio como hijo de Dios, y que no seas piedra de tropiezo para los demás. Este hombre fue piedra de tropiezo para el pueblo de Dios y fue asesinado por el mismo pueblo. De ser llamado profeta, un hombre llamado por Dios, pasó a ser adivino. Un hombre que ya no consultaba a Dios. Sabemos lo que es adivino. Un hombre que pasó a ya no oír la voz de Dios, sino a oír la voz de aquel que es imitador de Dios, del diablo. Y cuando nosotros pasamos a desobedecer a Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a oír la voz de aquellos que no les importa seguir en el camino de Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje de Dios? Que escuches claramente su voz, que esperes con paciencia y que obedezcas tal y como Él te lo está diciendo. No quieras cambiar a Dios, no quieras cambiar su forma de ser. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, nosotros somos los que tenemos que ser transformados y caminar bajo la voluntad de Dios. Espero que este pequeño consejo de la palabra de Dios sea de bendición para tu vida, y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.